Ya, hoy día vamos a ver la estructura atómica. ¿Ya? Miren, por ejemplo, acá en la figurita, ¿qué ven en la figurita? Un átomo. ¿Cierto? ¿Qué cosa es esto? El núcleo, profe. El núcleo, ¿no? Ahí está el núcleo. ¿Y eso qué sería? Los La electrones. nube electrónica, profe, esos son los electrones. Los electrones, ¿no? Están girando a grandes velocidades. La velocidad del electrón no se puede reconocer, no se puede. Hay una ley que se llama la ley de Heisenberg. Es una ley, ustedes ya lo van a ver cuando estén en tercera secundaria, que nos dicen que no se puede encontrar la posición y a qué velocidad se mueve un electrón. Pero sí la podemos fijar utilizando los números cuánticos. Los números cuánticos son 4. Uno es el principal, la segunda es el azimutal, la tercera es el spin y el otro es el magnético. Los números cuánticos determinan la estabilidad del electrón en cada órbita, porque no se conoce, pues. O sea, yo no puedo decir tal electrón en qué lugar está definitivamente, porque ellos van girando a grandes velocidades y siempre cambia con el transcurrir del tiempo, cambian de posición. Pero, ¿qué cosa es el modelo atómico? ¿Qué cosa es el modelo atómico? A ver, ¿alguien puede leer esto? Yo, profe, A ver, te escucho. Vamos a ver. la palabra átomo viene de la palabra griega de igual sonido y que significaba indivisible, es decir, la unidad mínima de la materia, masa o, como lo dijeran los griegos. Ya, gracias. Lo que pasa es que este del estudio del átomo no ha venido pues recién. Ya tiene años, años, ¿no? Años de antigüedad. Y ellos siempre trataban de buscar alguna información referente a la unidad mínima de la materia. Y todo ello se podía explicar con suposiciones, ya no quedaba otra cosa, suposiciones, porque además no había la tecnología suficiente para poder decirnos que el átomo es de esta manera. Y un personaje llamado Dalton, fue que el primero en introducir una definición, ¿no?, de lo que era el átomo. Y él indicó que el átomo es una partícula esférica, sólida, dura e impenetrable, pero que era capaz de intervenir en una reacción química. Estos son del mismo tamaño, de la misma característica, bajo un mismo elemento, pero con otro elemento son diferentes. Pero eso es todo lo que dijo, ¿no? Porque antiguamente, por ejemplo, los egipcios, los babilonios, ellos trataban de darle una definición, ¿no? Y ellos pues decían pues que el átomo tenía la materia tenía una unidad mínima, pero no se atrevían a decir cómo era, pues. Imaginariamente ellos decían pues que podría ser estos elementos
podrían ser simplemente partículas, más que partículas, pero no daba una definición propia. De repente, por ahí algunos de ellos habrán dicho, pues no, tiene carga, ¿no? Pero no sabían cómo explicarlo, porque no había las condiciones para hacerlo. Pero ya Dalton ya lo dijo, ya, ¿no? Ya había dado el inicio. Después ya vinieron muchas personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Thomson, ¿no? Thomson. Él dijo pues que el átomo no es como decía Dalton. Él decía pues, que el átomo era similar a un budín de pasas, donde el bizcocho, la harina, ¿no? Representa la carga positiva. Y las pasas incrustadas en el bizcocho eran los electrones. Y ahí donde él descubrió el electrón. Y contemporáneamente con Rutherford, él ya había descubierto el núcleo. Y él decía pues que en el núcleo había carga positiva. Pero ellos ¿cómo se dieron cuenta? Es que ellos hicieron muchos experimentos. Muchos experimentos hacían. Y ellos aún así tenían sus hipótesis, porque todavía esos experimentos no acertaban a una respuesta correcta. Tampoco no podían explicar bien, pero por ahí Thomson se le ocurrió decir, bueno, es similar a un budín de pasas. E inclusive la historia dice que para explicar la teoría, Thomson se mandó a hacer bastantes budines. Me supongo pues que habrá habido un espacio grande donde, no, el auditorio, ¿no? Ella repartió todos los budines. Y a toda la gente se dirigió y le dijo, ¿ustedes se dan cuenta que lo que están comiendo? ¿Qué están comiendo? Su budín. Así es el átomo. ¿Pero qué ven adentro del budín? Bueno, acá hay pasas. Esos son los electrones. Así es como es el átomo. Y por ahí estaban diciendo, ¿verdad? ¿No? Es verdad. Sí, cierto. Así es el átomo. Y Rutherford lo apoyaba. Decía, bueno, sí, cierto, porque esta es carga positiva, ¿no? Pero aún así les faltaba a ellos les faltaba algo que había dudas. Y siempre en el auditorio, siempre no falta uno que te ponga preguntas difíciles, ¿no? Y ellos decían, pero según la dualidad dicen que una carga positiva y una carga negativa no pueden estar juntas, porque van a intercambiarse la electronegatividad, se intercambian, las cargas se van a intercambiar, y por lo tanto el átomo dejaría de existir. Y fue un problema que les pasó a estos señores. Encima que Perrin fue otro personaje que dijo que los electrones no estaban incrustados, como decía Thomson, es que ellos estaban en la periferia y que ellos se encontraban moviéndose en toda la periferia, ¿no? Y aumentó la duda, e inclusive Perrin hizo algunas demostraciones, hasta que después apareció un personaje, ¿no? Llamado Chadwick. Chadwick fue la solución. Y él dijo, pues, no, miren chicos, no es que Dalton estuviese errado, ni tampoco Thomson, ¿no? Pero yo digo que hay unas partículas dentro del núcleo y que no estaban los protones, no eran los únicos que estaban en ese budín, ¿no? Como decía Thomson. Y él dijo que las partículas se llamaban neutrones. Y ahí descubrió los neutrones. ¿Y por qué? Porque decían,
claro, ustedes dicen de que las partículas positivas y negativas no podían estar juntas, porque si no, pues dejaría de existir el átomo. Y él fue que dijo, existen otras partículas. Esas partículas no permiten que los dos se junten. No lo permiten. No es casi parecido, por ejemplo, cuando dos personas se quieren pelear, ¿no? Dos personas se quieren pelear y viene uno y impide que no se agarren, ¿no? Así, neutraliza, ¿no? Así, esa es la función de los neutrones. Neutralizar las cargas. Por eso que el átomo se encuentra en estado neutro. Y es ahí donde se aprobó, ¿no? Que los neutrones están dentro del núcleo. Ahora, el detalle era cómo estaban los electrones. Entonces, Chadwick, él dijo, los electrones no pueden estar incrustados, como dijo Thomson, no pueden. Ellos se encuentran, casi parecido al de Perry, ¿no? Ellos se encuentran, no en la periferia tampoco, pero un poquito lejano, ¿no? Un poquito más lejano. Hasta que un personaje llamado Bohr, Niels Bohr, fue que él propuso, dijo, yo ya sé ya cómo están los átomos. Es que los electrones no se encuentran incrustados dentro del núcleo, sino que ellos se encuentran externamente, ¿no? Externamente, girando en forma circular alrededor del núcleo. Y él las clasificó que los paquetes de energía llamados electrones giren alrededor del núcleo con una cantidad de órbitas. Estas órbitas es diferente cantidad para cada elemento. Hay elementos que tienen una órbita, hay otros que tienen 2, hay otros que tienen 3, hay otros que tienen 4 y así sucesivamente, ¿no? Pero girando en órbitas circulares. Y que estos electrones no se especificaba bien la carga, no se especificaba bien. Aparte que no se podía observar porque ellos estaban a velocidades violentas. Ni tampoco se puede decir la dimensión. Entonces, es lo que él dijo, esa teoría, ¿no? Que después de cierto periodo, ya más o menos hablando en el año 1945, 1960, ya se estableció que el átomo, sus electrones, no giraban en forma circular, como decía Bohr, sino que se encuentran girando en órbitas elípticas, Además, es que ellos no pueden establecerse la posición adecuada, ¿no? Y que se puede comparar como un sistema planetario solar, ¿no? Así, en miniatura. Pasaron años más tarde, entonces Sommerfeld fue que introdujo que los electrones no se puede especificar la velocidad ni el tamaño, sino que esto se puede darse o se puede representar mediante números cuánticos. Así fue la historia, chicos, de los átomos. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Está claro o no se entiende? Sí, profe, está claro. Entonces, llegamos a la conclusión que el átomo tiene dos partes, el núcleo y la nube electrónica, ¿no? La parte central del átomo es el núcleo. Y ahí en el núcleo se concentra toda la masa del átomo. Y los electrones no tienen masa. Bueno, se puede decir que sí, pero es una masa demasiado pequeña. Tan pequeña que los químicos dijeron, ¿sabes qué, chicos? Mejor hay que obviar.
y lo consideramos masa igual a 0 a los electrones. Porque la masa mayor lo tienen los neutrones, luego siguen los protones, pero los electrones no tienen masa. La masa de un electrón pues se considera la millonésima parte, ¿no? Entonces, para eso mejor lo decimos que vale 0, ¿no? Y su carga negativa. ¿Alguien puede leer esto? A ver, ¿qué dijo yo? Yo, profe. A ver, Danuska, una dama. A ver. Todos los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo. Un ratito, profe. El mismo número de protones. Este número que caracteriza a cada elemento y lo distingue de los... Un ratito, profe. Es que mi familia me estaba llamando. Ya. Y lo distingue de los demás. Es el número atómico y se representa con la letra Z. Los átomos son eléctricamente neutros debido a que tienen igual número de protones y de electrones. Así el número atómico también coincide con el número de electrones. Ya, gracias. Miren, chicos, todos los elementos que nosotros conocemos en la naturaleza están en estado neutro. Todos están en estado neutro. O sea, no hay un átomo que tenga carga. No hay. No hay. En la naturaleza no existe átomos que tengan cargas eléctricas. Pero cuando estos átomos van a interaccionar consigo mismo, se producen diferentes tipos de reacciones. Reacciones lentas, reacciones débiles o reacciones violentas. Entonces, estas traen como consecuencia que los átomos se vuelven eléctricamente positivos o eléctricamente negativos. Lo que hemos visto en la clase pasada son los iones. Entonces, en su estado natural, todos los átomos se encuentran en estado neutro y se cumple esta propiedad, que el número atómico de un átomo es igual al número de protones y es igual al número de electrones. Esto siempre y cuando el átomo es neutro. ¿Ya, chicos? El átomo es neutro. Si no es neutro, no, pues ya no pasa nada ahí. Si no es neutro, por ejemplo, si es, vamos a suponer, a ver, chicos, a ver, me da un ratito, voy a yo a habilitar una pizarrita, ¿sí? A ver, me da unos segunditos para explicarles mejor. A ver, un ratito, chicos. Ya la tengo. Ya, a ver. Ahí tengo mi pizarrita. Por ejemplo, muy bien, chicos. Para ser bien claro, en la naturaleza se cumple esto. Z es igual al número de protones igual al número de electrones. Electrones, ¿ya? Esto se cumple. Pero cuando el átomo no es neutro, a ver, por ejemplo, cuando el átomo es un ión,
O sea, puede ser cation. Puede ser cation o puede ser anión. Entonces, sea como sea anión o sea cation, se cumple que Z es igual al número de protones. Nada más. Ahí nomás se cumple. Pero cuando es neutro, cuando el átomo es neutro o se encuentra en la naturaleza, o sea, antes de reaccionar, entonces se cumple esta propiedad, que el número atómico es igual al número de protones y es igual al número de electrones. Ejemplo. A ver, tenemos el sodio. El sodio. El sodio, ¿cuál es el símbolo? El Na. A ver, ¿alguien me puede decir cuánto es el número atómico del sodio? Ahí busquen su tabla periódica el sodio. El 11, 11. profe. El 11, 11. profe. 11. 11. Entonces, si el sodio tiene 11, eso quiere decir que tiene 11 protones y tiene 11 electrones, porque estamos asumiendo que el átomo de sodio es neutro. ¿Ya? Pero se conocen los neutrones. ¿Se conocen los neutrones? ¿Qué dicen? No. Pero yo sé que cada elemento químico tiene masa o peso atómico, que lo que hemos visto en las clases anteriores, los núcleos, ¿no? ¿Se acuerdan los núcleos? ¿Se acuerdan o se acuerdan? Tengo acá un elemento, tengo una A, tengo una Z, y acá tengo una N. ¿Qué cosa es el A? Es el peso atómico. Acuérdense. Y el Z es el número atómico. Y N son los neutrones, ¿no? Los neutrones. Entonces, quiere decir que el sodio tiene número atómico 11. Entonces ponemos aquí, le agregamos 11. Ahí está, 11. Ahora, la masa o el peso atómico, no lo tengo. A ver, ¿me pueden decir la masa atómica o el peso atómico del sodio según su tabla de ustedes? A ver, ¿cuál es? 23. 23. Entonces el sodio tiene 23. Y por acá están los neutrones. Pero los neutrones no están en la tabla periódica. No están. Pero yo sí lo puedo calcular. Yo puedo decir que la masa es igual al número de protones más los neutrones. Y reemplazamos. ¿Cuánto vale la masa? 23, ¿no? Los protones, ¿cuánto valen los protones? ¿Cuánto valen los protones? 11. 11. Más N que no conozco. Ahora, ¿cuánto vale N? 12. 12. 12. O sea, ¿qué 12. significa? Significa que hay 12 neutrones en el átomo de sodio. Entonces acá le ponemos igual a 12. ¿Cierto? Entonces,
Eso es lo que es referente al átomo. Neutro. Ahora, si el átomo perdiera electrones, ya dejaría de ser neutro. Si el átomo pierde electrones, ¿cómo se convierte? A ver, ¿quién me dice? Si el átomo perdiera electrones, ¿cómo se convierte? ¿Carga positiva o carga negativa? ¿Mm? Positiva. 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 ¿Y cómo se llamaría? Protones. No. Los Ion. que pierden electrones, ¿cómo se llaman los que pierden electrones? Cation. Cation, pues. Ah. Hemos visto en la clase pasada. Cation. Y si el átomo ganara electrones, ¿qué carga se vuelve? Anión. Anión. ¿Con qué carga? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, pues. Eso solamente cumpliría que Z es igual al número de protones. Listo, eso nomás sería. Eso no cumpliría, pero el otro no. Porque el otro solamente se trata cuando son neutros. ¿Ya, chicos? A ver, seguimos. Este es el número de masa. Y los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Creo que ya les expliqué anteriormente que los isótopos son átomos de un mismo o diferentes elementos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Los mismos o diferentes elementos? A ver, vamos a recordar. Miren, acá yo tengo dos isótopos. El isótopo de carbono, carbono 12 y carbono 14. En la naturaleza hay dos tipos de carbonos, nada más que dos tipos. Pero hay otros, como por ejemplo el hidrógeno. Hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. Todos tienen Z igual a 1. Si ustedes se dan cuenta, en la tabla periódica, el hidrógeno tiene Z, o sea, el número atómico, Z es igual a 1. Entonces, todos tienen 1, todos. Pero de lo que va a cambiar son los neutrones. ¿Por qué los neutrones? Porque el hidrógeno tiene 0 neutrones, el otro hidrógeno tiene un neutrón y el tercer hidrógeno tiene 2 neutrones. En total, la masa, acá sale 1, acá sale 2 y acá sale 3. Nombres, ¿cómo se llamaría el primero? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaría? Protio, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Protio. Propio. El siguiente, deuterio. Y el tercero, Tritio. 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 En la naturaleza hay 3 tipos de hidrógenos. Hay 3 tipos de hidrógenos en la naturaleza. Y eso nosotros hay que saberlo diferenciar. A ver, chicos, voy a pasar la asistencia. Ya no les he pasado, ¿no? Voy a pasar la asistencia. Me dan unos segunditos. A ver, muchachos, ¿me confirman? ¿Le llegó la asistencia? Ya llegó, profe.